Queridos amigos, bienvenidos una vez más a la entrevista clásica. En este capítulo muy especial tuve el honor de conversar con el maestro William Molina, chelista, solista de fama internacional, fundador de la Academia Latinoamericana de Violonchelo, chelo principal de la Orquesta Sinfónica de Minería, una persona que ha formado a muchísimas personas, no solo en Venezuela y en México, sino en muchísimos otros países. Tiene proyectos nuevos como la creación de academias latinoamericanas en diferentes países de Sudamérica y Latinoamérica. Acompáñenme a conocer su historia. Estoy muy contento de tener en la entrevista clásica a una persona que tenía mucho tiempo queriendo entrevistar, porque tiene historias interesantísimas. El maestro William Molina. ¿Cómo estás, maestro? Querido Aquile, como te digo yo, Aquile cariñosamente, pero Raúl Aquiles, como te dicen todos, es un honor para mí que, primero ante todo, te agradezco la invitación. El honor es mío y el honor es mío porque sabes muy bien lo que representa para mí hablar no solamente con una persona a quien yo quiero y admiro en muchos sentidos, no solamente como director de orquesta, como violonchelista, sino la persona tan ojo clínico y observadora que eres. Sabes muy bien que, además que vienes de una legendaria familia, del cual pude tener el privilegio de compartir muy de cerca, porque tu tío abuelo Antonio Esteves, autor de la cantata criolla, compartió mucho con mi padre, ¿no? Y yo lo veía pequeño en casa, ¿no? Entonces, claro, habían temas que no había todavía. Siempre venía el Chueco Riera para la casa con Antonio Esteves y tocaban piano simplemente tocaban y se les ocurrían temas nuevos y después con los años yo lo escuchaba y decía, eso lo inventaron quizás en esa época cuando se reunían en mi casa de Maracay, Estado de Aragua, porque ellos hacían el circuito Carora, Barquisimeto, Valencia, Maracay, llegaban hasta Caracas y se regresaban. Eso era serenata por días. Sí, Y así lo es. Bueno, interesante de esto, cuando yo te quiero agradecer esta invitación, es que te voy a hablar de unas anécdotas que a lo mejor tú ni sabes. Que sí lo sabe, tu papá lo sabía, que Dios lo tenga en su gloria, porque él me los rememoró. Casualmente tu padre estudió cello. sí. Y fíjate que eso está en tu vena, ¿no? Fue alumno de Léon Roy, quien fuera un gran maestro belga de la escuela franco-belga, alumno de esa gran escuela de Adrien François Servet, por cierto, no muy mencionado, pero con una gran carrera, no solo como compositor chelista, que eran lo que se acostumbraba antes, que se tocaba piano, se tocaba cello. Antes era músico mucho más integral. Bueno, ¿cómo lo eres tú, no? Pero lo que te quiero decir es que antes la gente no se especializaba tanto, ¿no? Y tu tío abuelo, Antonio Esteves, era una persona, casualmente, como son las cosas de la vida, me llevó a vivir en una de sus casas, sobre todo en la Neuf Rue Ambroise Paré. Me acuerdo que Flor, la esposa de tu tía abuela también, Flor Rofe. claro, sí, exactamente, me dijo, bueno, William, con Inocente Carreño hijo, Norma Contreras, nosotros llegamos ahí, estoy hablando de principios de los 80, hace nada. Hace nada. Y sobre todo porque era un apartamento que respiraba todavía el ambiente de Antonio Esteves. Sí, Y qué sabroso además. Mi papá nos paseaba en París.
Yo no me acuerdo de ese lugar, pero sí me acuerdo de la Rue de l'Hermitage, donde estaba Ah, el ese otro es el otro. apartamento. Ajá, sí Sí. me acuerdo de ese. Y yo no sé si tú sabes esto, ahorita que esto va a ser una entrevista más, esto va a ser más anecdotario que entrevista, pero tú sabes que en un cumpleaños de mi papá, un amigo, un gran amigo de mi papá, le llegó con una caja que tenía una cosa envuelta en papel periódico, pesadísima, y era la placa original de la calle de la Rue de l'Hermitage está en mi casa en Caracas, en San Antonio. La placa original de la calle, que tú te acuerdas, ahora son unas plaquitas como de latón, así finitas, que son Sí, como azul con el borde verde, ¿te acuerdas? exactamente. Bueno, Cambió totalmente. este amigo, antes eran unas placas gigantes de hierro colado. Voy a ver si consigo, si le pido a mi prima la foto que me la mande, la voy a poner aquí en la entrevista. Eh, eran unas placas gigantes así, y él iba caminando y él dijo, bueno, voy a pasar por la Rue de l'Hermitage, que era donde vivía Antonio, y justo cuando él está pasando, estaba un obrero de la municipalidad bueno, de ahí, de París, estaba montando la placa nueva y la placa vieja estaba en el piso. Él vio la placa, pasó y se la agarró y se fue. Y después la pasó, la montó en la maleta. Debe haber pagado un sobreprecio en esa maleta gigante porque es una placa que pesa un montón de kilos y se la llevó a mi papá en un cumpleaños. Esa, Eso es de un valor impresionante, histórico. Qué magnífica historia. sí, sí, pero volviendo a tu familia, recuerdo que es, bueno, además conozco a la mayoría de tus hermanos y además los quiero mucho. Hablo siempre con Ismenia cada año Ismenia me felicita el día de mi cumpleaños y el día del director de orquesta nos etiqueta a un montón de directores, entre los cuales me etiqueta a mí y siempre le escribo por ahí. Pero bueno, Te van a conozco. felicitar también por el Día del Violonchelista que estamos por crear con varias autoridades mundiales del cello. Ya después te cuento. Buenísimo, buenísimo. Pero entonces, esa familia, ¿por qué tienes dos hermanas violinistas y un hermano violista? Y de dónde viene toda esta música en esa familia? Bueno, es que mi familia es de tradición de música musical, pues musical popular, por sobre todas las cosas, como muchas familias venezolanas, incluso la tuya. O sea, eran aquellas parrandas que se armaban en casa cuando uno estaba, yo recuerdo de pequeño, que de pronto no solamente era Luis Laguna, que era como un tío para mí, que aparecía, a veces se aparecía el Quinteto Contrapunto, a veces se aparecía Jesús Sevillano, a veces se aparecía simplemente, o sea, la casa realmente era una especie así de... En estos días estaba viendo un poco la historia en París en video, en YouTube, de Piazzolla, y por qué iba tanto a París, ¿no? Y la casa de los Pons, precisamente en París, que recibía a los Piazzolla, sobre todo a Astor Pantaleón, al maestro Piazzolla, era un poco así como mi casa, ¿no? O sea que ahí se recibía un gentío. Y de hecho, hay tanto, la historia es tal que en mi casa toda la vida ha habido tradición. Mi padre tocaba la guitarra, bueno, Alirio Díaz, muy amigo de papá, y llegaba a casa, mira este disco, Molina, que lo acabo de sacar, y, o sea, nos estábamos enterados todo lo que tenía que ver con no solamente la música popular, sino también música académica, o música clásica, otros le llaman académica, pero bueno, yo no quiero caer en esa, ¿verdad?, esa polémica. En todo caso, debo decirte, caro Aquiles, querido Aquiles, que en mi casa la mixtura, o sea, de parte de mi mamá, la familia italiana, de parte de papá, catalanos churguareños, una mezcla así extraña, pero lo interesante de lo popular es haber visto tanta gente que luego, estando yo grande, yo decía, pero tú estuviste en mi casa, Sí. y lo que son las cosas de la vida, por ahí pasan muchas personas, muchas. Entonces, yo me enteré de muchas cosas en poco tiempo, realmente. Igual pasó cuando yo vivía en la casa de mi padrino José Antonio, en Bellomonte. Por allí pasaban, en la Quinta Flor famosa, por allí pasaron
yo creo que todos los músicos de Venezuela pasaron por allí, pero sobre todo los músicos de las orquestas, ¿no? El maestro Lafilsin, los maestros de diversas orquestas y de diversos directores, incluso llegué a conocer a Ángel Sauce y conocí los maestros de la última escuela de Chacao, de primera mano, porque claro, ya uno, Evencio Castellanos no logré, pero sí conocí a Gonzalo, ¿no? Y pare de contar. Pero lo interesante de esto es haber aprendido un montón, porque uno de manera empírica, ¿no? Aprende escuchando, así sea estando en el piso jugando carritos o Lego, uno está escuchando. Y yo creo que la mejor escuela que yo tuve desde mi infancia fue haber escuchado esa constelación de grandes maestros que iban a casa. Tocar o ataquear, como decimos nosotros. Tocar de oreja, como dicen por acá, tocar. Y eso fue muy interesante, y conocer a tu tío abuelo, pues ya con tu papá, recuerdo haber compartido algunas anécdotas con tu papá y con tu tío. Porque cuando se forma la agrupación, ¿verdad?, del cuarteto, ellos se llamaban Ensamble Maracaibo en principio, en París. De hecho, hay un disco Arión. Yo recuerdo haberle dicho a Toñito, le dije, Toño, no sé, pero me pareció ver tu nombre en una cosa que se llama Ensamble Maracaibo. Era un disco Arión azul grisáceo, con unas espigas por acá, así en un lado que decía Arión, ¿no? Y recuerdo, mira, vi eso y creo que se están haciendo millonarios con ustedes. Me dice, sí, tenemos esa licitación metida porque nos están viviendo de nosotros. Lo que pasa es que no, creo que fue el primer disco de ellos. Ni siquiera lo podían pelear, porque a lo mejor lo que tuviste fue otra edición o algo que tenía un programa o algo así, porque realmente en el disco original no aparecían los nombres de ellos realmente, porque si se enteraban cierto, en Caracas... no aparecían los nombres, pero yo le dije a él, a Toño y a tu papá le dije, que luego había visto un disco que a mano, a bolígrafo, alguien les había puesto eso. Claro, porque no podían aparecer los nombres. Carreño hijo. Sí, no aparecían nombres, recuerdo, pero estaba a mano, porque recuerdo que Inocente Carreño hijo, que todavía vive, está en París, y es como mi hermano, me acuerdo que me dijo, ese sonido te dice algo. Yo dije, eso para mí es el sonido inconfundible de Toño Naranjo, de Toñito, es una cosa particular, sobre todo característica de la música venezolana, porque fue una de las primeras agrupaciones con tu papá y tu tío. Y claro, y yo escucho, Dos Naranjos eran la agrupación, pero en el ensamble ese que le llamaban Maracaibo, estaban ellos y no sé si habían otras personas más. Sí, estaban otras personas. Del cuarteto estaban ahí nada más mi papá y mi tío Toñito, que fueron los que estudiaron en Francia, y había otras personas. Cantaba mi otro tío mío. O sea, es que uno tiene más tíos que nadie, porque uno le dice tío a cualquier amigo del papá de uno. Entonces Héctor Pérez Bravini ¡claro! Cantaba ahí, estaba un montón de gente. Y fíjate, eso fue grabado como en los principios de los 70, y yo llegué entre el 81 y 82 por allí, y nos conseguimos con esa sorpresa. Todavía se vendían viniles, por supuesto. Claro. Yo viví plenamente el vinil todavía. Pero cuando yo veo eso lo que me impresiona es que yo le dije, Toñito, le dije yo, tenía que tocar con la filarmónica, porque en ese entonces se habían dividido sinfónica y filarmónica, y debía tocar con la filarmónica un concierto. Recuerdo, no, creo que fue el concierto de Boyac, ¿no? Y entonces recuerdo que él me hacía los solos fantásticos. Yo digo, ese sonido tuyo es inconfundible.
por lo del tema de, y le toqué el tema del ensamble Maracaibo y me dice, sí, estamos peleando eso. Bueno, todo el tema surge, por eso que te hablo de esto, porque eso toca un poco mi infancia. Cuando yo escuchaba en casa a Lidio Díaz tocar antes de grabar su primer disco con el vals famoso de Lauro, que venía a casa también, por cierto, todo eso entra en mis orejas. Yo hoy día, yo te digo, yo vi las partituras después porque se las regalaban a papá, pero decir que toda esa música nos entra a principios por acá. Y tenía un vecino que era rockero y tenía, o sea, toda la información musical entra así. Así uno esté jugando Lego con piezas, hundiendo, tú sabes, el positivo con el negativo. Pero yo recuerdo eso y el recuerdo que yo tengo siempre de tu tío abuelo es tal vez uno de los más curiosos, porque él era un tipo muy fuerte, muy exigente y muy regañón. Y tenía una voz muy particular, porque cuando se alteraba decía, ¡mira, carajito! O sea, era muy particular su voz, ¿no? Sí. Y entonces, luego cuando lo veo más grande, recién fundándose la Orquesta Simón Bolívar, teníamos que tocar el concierto para orquesta de Antonio Esteves y el que iba a dirigir era Antonio Esteves. Y yo me le acerco, maestro, yo todavía pequeño, ¿no? Joven, ya un poco adolescente. Usted estuvo en mi casa. ¡Carajito! ¡Qué maravilla! Y tú sabes, así escandaloso. Pero cuando empieza el ensayo se transforma y empieza a exigir. Y recuerdo que aquellas exigencias eran... Sí. Que no te cuento. Que cuando yo veo, teníamos que tocar concierto para orquesta, hicimos un montón de obras de él, incluso algunas que eran estrenos. Ya se habían tocado algunas con la Sinfónica, pero otras ya las había recién compuesto. Algunas melodías con voz y orquesta, algunas canciones. Y recuerdo aquellos regaños, y cuando teníamos que hacer la cantata con él, con el coro, recuerdo aquellos regaños, porque además había pasado una tragedia reciente. El coro en las Azores, aquel viaje famoso porque hubo una tragedia, ¿no? O sea, se murieron en un accidente aéreo. Que todo el coro. Estar allí, tu familia ha podido estar allí. Mi papá estaba recién llegado de Francia en el 75. Le ofrecen el cargo de director asistente del Orfeón. Y bueno, por diversas razones él no aceptó el cargo, pero sí aceptó ser subdirector en esa gira. Como mi papá venía con los contactos fresquitos de Francia y de festivales en España y de otras cosas, entonces mi papá hizo la pregira. Mi papá se fue antes, mi papá fue a Francia, concretó todos los puntos de conciertos, todos los hospedajes, no sé qué, se va para Barcelona, y estando en Barcelona, bueno, en Cataluña, en la casa de quien era el fundador del Festival de Cataluña, por ahí a las 3, 4 de la mañana, este amigo Ramón Noguera, se llamaba, le despierta a mi papá y le dice, Raúl, se cayó el avión y no hay sobrevivientes, se cayó todo el avión. Y esa tragedia enlutó al país, prácticamente no solo a la música, sino al país. Y recuerdo que había una tristeza muy grande en todo el ambiente, y Antonio Esteves estaba haciendo, tu tío abuelo, estábamos haciendo la cantata con él, con unos solistas que él escogió en ese entonces, pero con lo que quedaba del coro. Y recuerdo cuando fuimos al concierto, se ponen, o sea, las boinas. Sí, pero las tenían, había algo negro en el uniforme que tenían todos las boinas, pero había un luto horrible. O sea, te estoy hablando, estamos hablando entre 77 y 78. La Bolívar estaba empezando a nacer. Sí, claro. Porque como orquesta juvenil ya existía desde el 75, aunque en Maracay, por cierto, tu papá y tu tío iban mucho a Maracay, al Conservatorio del Estado Aragua,
Y ellos saben muy bien, porque la historia hay que decirla bien, y debo de recalcar, yo comencé a estudiar música antes de hablar primero, antes de hablar. O sea, yo solfeaba primero antes de hablar, ¿no? Y recuerdo que en la Escuela Popular de Música del Estado de Aragua, ellos iban, José Vicente Torres, todos Claro. iban en grupo, en manadas, ¿no? Y era precisamente un conservatorio de música popular. Y ahí yo comencé con el cuatro, con la guitarra, con el canto, voces blancas, y con todo esto. Y comenzaron los vestigios de las primeras clases, no solamente de violín, de violonchelo, por los hermanos Herreras, y así comenzó todo, ¿no? Pero estoy hablando de 1973, es decir, me estoy yendo 2 años antes que el sistema se creara. Nosotros en casa somos músicos antes que el sistema comenzara. Y en el estado de Aragua existía una orquesta juvenil, ya, que se llamaba Orquesta Juvenil del Estado de Aragua. Pero no formaba parte de lo que fue Es el mismo Federico Villeda, es el mismo conservatorio. Federico Villena. Claro que Villena. el nombre se cambió al año. Okay. Al año, pero lo interesante es lo que te estoy contando, ¿no? Porque fíjate que estamos hablando de en el momento que tu papá y tus tíos se fueron a Europa, y estoy hablándote de 1900, o sea, el ensamble de Maracaibo acababa de grabar hace unos años ahí, en los Exacto. 70. Entonces, ¿por qué te hablo de esto? Porque mi memoria, pues, yo a veces tengo una memoria remota que a veces me gusta rememorar porque es revivir. Dicen que recordar es vivir, pero ese tipo de memoria es increíble cuando ellos se ponían a tocar guitarra 4 y que comenzaban aquellas tertulias con los madrigalistas de Aragua. Claro. Que dirigía en ese entonces Igor Lanz, dirigía a los madrigalistas de Aragua. Luego él se fue a estudiar dirección coral y canto allá en Inglaterra. Entonces, fíjate lo que son las cosas de la vida. Yo te puedo hablar de antes del sistema, incluso musicalmente. O sea, el sistema se llama sistema desde hace 12 años para acá. Porque antes se llamaba Orquesta Juvenil, luego le agregaron Orquesta Nacional Juvenil e Infantil y coros. Cuando yo hablo de la música en los años 70, 71, 72, estamos hablando aquí del Teatro de la Ópera de Maracay, de cuando se presentaba la Sinfónica de Maracaibo y Eduardo Arrán, recién jovencito. Eran muchos polacos, rusos, italianos, romanos. Estoy hablando de cuando en las orquestas era el 1% venezolano o el 0,1%, y los demás eran puros. Entonces, que es una de las razones por las que el maestro abre esta posibilidad, porque los estudiantes de música prácticamente no tenían oportunidad de entrar a las orquestas en Venezuela porque había muchísimos maestros extranjeros. Entonces ahí el maestro abre esta posibilidad claro, un poquito. Claro, y lo más orgulloso de todo es ver el orgullo de que muchos de esos maestros rusos, polacos, y a mí me tocó uno polaco y otro italiano, después del maestro Herrera, y debo decir el maestro Oscar Faccio, que fue con Magrini el primer violonchelo de la Scala de Milano. Y debo decir, o sea, hablarte de esta historia que también forma parte de la historia de mi familia, o sea, es de la familia mía italiana. Estamos hablando de un mundo de mixtura que fue muy lindo tocar al lado de maestros rusos, polacos, y compartir esa tradición de la antigua de la antigua Rusia, de la antigua Polonia, Rumanía, Hungría, Bulgaria, Italia. Hacíamos ópera y empezamos a crecer y a integrar esas orquestas, a fusionarnos. Era difícil al principio porque ellos eran muy exigentes, no dejaban incluso que ingresaran fácilmente, pero los que ingresaban tenían que ser, y uno de ellos era Toñito. Sí. Pero cuando ingresó no fue primera flauta, fue segunda, fue una cuestión poco a poco, porque los italianos, los rusos, bueno, Olaf Ilsin era de esa misma escuela de Leopoldo Auer, que de donde venía Heifetz, por ejemplo. Olaf Ilsin, maestro ruso muy eminente. Estamos hablando de la Venezuela de antaño, de esa época que seguramente tu tío abuelo conocía muy bien y todos tus parientes, tus ancestros.
Pero cuando yo te hablo de esto, es porque yo tengo una memoria que me hizo crecer escuchando, sea al piano, sea, mira, las melodías infantiles de tu abuelo, de Antonio Esteves. A mí se me había ocurrido tocar un par de ellas en el cello, porque me encantaban, ¿no? Siempre me encantaron. Esa influencia francesa de Ravel, de Debussy, eso siempre me encantó, ¿no? Y yo recuerdo en algún momento, que le dije, a mí me gustaría que usted las adaptara, con su permiso, si usted quiere yo las adapto. No, 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 carajito, eso no hago yo, eso no lo vas a hacer tú. Y eso se quedó en veremos, porque ya después, cuando ya estaba usando el bastón Antonio Esteves, yo creo que ya yo ni quería molestarlo. Pero eso es una misión que yo tengo. Yo voy a transcribir las melodías de Antonio, porque me parece que es una joya de esa mezcolanza de nuestra música venezolana con la influencia francesa. Muy francesa, muy francesa. Pero maestro, antes de esto, ¿por qué el cello? Porque sé que, por ejemplo, Ismenia y Norma tomaron el violín, Luis Felipe tomó la viola, pero yo tocaba el violín también. Yo te ¿sí? cuento que yo tocaba el violín también, pero evidentemente me gustaba jugar el fútbol y el béisbol también. Me gustaba la pelota y siempre llevaba una pelota a la clase de violín. Y un buen día Ferruccio Muccinato, que era el maestro, nuestro maestro, claro, mis hermanas estaban adelantadas, estaban mucho más adelantadas que yo, él se molestó un día porque yo llegué con pantalones cortos y con mi pelota en la mochila y él la vio y él me dice, ma, ¿qué cuesta? ¿Ah? Me dice, ¿qué estás haciendo con eso? Te vas a dañar las manos. Me forma aquel, estamos hablando del principal, de los segundos violines de la Scala de Milán de Toscanini, Ferruccio Muccinato, un tipo que medía 1,97, casi 2 metros. Pero yo le recuerdo que le dije, maestro, ¿cuánto mide usted? Que yo quiero ser de su tamaño. Pero después que me echa de la clase de violín, yo me pongo a llorar y el director de la escuela de música, que anteriormente a ser la escuela de música Federico Villena era la escuela popular de música de la que te hablaba, me saca un instrumento que yo decía, nada, esto es un bajo, ¿no? Pero yo estaba llorando, sí, ahí lo tiene. Pero claro, cuando él saca uno pequeño, pero para mí seguía siendo grande porque yo era muy pequeñito. Yo estaba muy pequeñito y me dice, ¿por qué lloras? Mira lo que te tengo. Y saca del estuche, que es un estuche blando, saca el violonchelo, era un chelo cuarto. Ni siquiera, era un chelo medio, perdón, ni siquiera era un chelo 3/4, era un chelo medio. Y me dice, mira lo que te tengo. Osvaldo Guevara. Creo que fue el que me dio el camino hacia el violonchelo. He aquí la respuesta. Entonces, claro, sécate las lágrimas, que ahora me sentí promovido, claro, yo me imaginaba, pero eso cómo me lo puedo poner yo aquí, pero es que es gigantesco. No, eso te lo vas a poner entre las piernas. Ah, ¿es un bajo? No, es un violonchelo. Y entonces yo empecé a buscar en el diccionario Larousse de la época, que eran unos bichotes así, ¿qué es el violonchelo? ¿Qué es el violonchelo? ¿Y qué es eso? O sea, entonces, familia de los violines, violín, viola, violonchelo, contrabajo. Y empecé a tratar de investigar en cualquier biblioteca que veía y me topé con un libro de Bloom que decía Conversaciones con Pablo Casals. Y me lo bebí, por supuesto me lo tragué. Casualmente, el año anterior, ese año, había muerto Pablo Casals cuando yo comencé a estudiar cello. Y yo dije, no pude conocer al maestro Casals. Claro, yo era un muchachito, pero había muerto ese año. Claro, ya me habían echado de la clase, estaba furioso. El maestro estaba furioso, no te quiero ver más por acá, me dijo el maestro Ferruccio Muccinato. Yo le agradezco al maestro Ferruccio Muccinato haberme retirado de la clase, haberme echado de la clase, haberme botado de la clase de violín, porque gracias a él toco cello. Claro, y gracias a Osvaldo Guevara. Entonces, mi respuesta es que yo llego al cello por accidente. Por accidente.
por Y aquí ahí derecho. empezaste a estudiar con el maestro Andrés. Con el maestro Andrés Herrera, que recuerdo en esa época estaba la moda de los Jackson 5 y los pantalones campanas, y entonces era un tipo que estaba de espalda, se estaba peinando con lo que llaman los famosos tenedores de esos Ajá. y se hacía así, tú sabes, lo veo de espalda con unos pantalones así, y mamá estaba como medio horrorizada con eso, ¿no? Porque mi mamá cuando ve eso dice, pero ¿qué? Mi hijo va a estar estudiando con un malandro, ¿no? Porque en esa época se catalogaban a los malandros o a la gente de cierto, bueno, tú vas a usar, no, hijo, aprende chelo, pero cuidado, o sea, no te vistas así, ¿entiendes? A mí me da mucha risa eso, ¿no? Porque eran los pantalones campana, luego vino inmediatamente la época de los pantalones tubitos. O sea, yo viví realmente esa transformación. Hoy día todo, hay una especie de moda retrógrada. Sí, Ahora sí, todo sí. vuelve, cada ciclo de años. Entonces el maestro Andrés Herrera me mira los dedos y me dicen, pero son unos fideitos estos. O sea, pero estos dedos son muy delgados. Pero puedes darle clase, le dice Osvaldo Guevara, y está mi mamá y mi papá, y mi papá también estaba horrorizado, porque estaba así como serio. O sea, ¿con quién va a recibir clase mío? Estaba preocupadísimo. Pero el maestro Andrés Herrera viene y dice, ok, son pequeños, vamos a ver qué podemos hacer. Yo tocaba mandolina, cuatro, guitarra, o sea, en casa se tocaba de todo. Y luego, cuando comienzo el violonchelo, yo tenía la posición de violín un poco más acostado, entonces yo quería tocar el violonchelo así, y él me dijo, no, mira, la cosa es hacia adelante. Y la postura no es así, sino la postura es más así. Y entonces la cosa empezó a cambiar. Pero yo me sentí tan interesado en el violonchelo que todo lo que yo tocaba en el violín lo quería tocar en el violonchelo. Y evidentemente una especie de fijación, de tocar todo lo de violín en el cello. De hecho, tengo muchas transcripciones de obras de violín para el cello. Y esto, el hecho de haber sido accidental, lo del violonchelo, me permitió tener una visión no solo chelística, sino también violinística de la manera de abordar el violonchelo. Eso me ayudó mucho. Yo creo que yo le agradezco mucho a Ferruccio Mucinato, Andrés Herrera, mi primer maestro, que fuera alumno de Carlo Tepa, y Carlo Tepa fue alumno de Max Accurati. Max Accurati fue alumno de Guarengi, y Guarengi fue alumno de Piatti. Yo tengo un Ya, árbol genealógico que sí, yo está... me acuerdo de eso mucho en las clases. Me acuerdo mucho en las clases que a veces hablábamos, había algún compositor, entonces tú decías, este fue maestro de este, y después de este, y después de este, y entonces este le dio clase no sé, a Marek Geisler, y Marek Geisler nos dio clase a nosotros, entonces nosotros somos bisnietos chelísticos de fulanito y del otro, y me acuerdo muchísimo de eso, y por eso quiero llevarte a la Academia Latinoamericana de Chelo, porque tú, bueno, te vas a Francia, te formas en Francia, vuelves, principal de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, pero en algún momento a ustedes, a los que viajaron y volvieron, les tocó formar las nuevas academias del sistema ya formadas por venezolanos. Entonces, cómo fue la academia y qué recuerdas del inicio de esa etapa? Bueno, cuando la idea de la academia comienza porque a finales del año 86, de 1986, José Antonio Abreu, el doctor Abreu, mi padrino José Antonio, me dijo, Willy, ¿no te gustaría hacer una academia latinoamericana? Pero él comenzó primero con cátedra latinoamericana. Así fue que nació la academia realmente. Y yo le dije, sí, comencemos con una cátedra latinoamericana que acepte alumnos de América Latina. Eso fue recién regresado de Europa. Y por supuesto, yo en Europa, no solamente estando en París, viajaba a la Hochschule de Cologne, al Conservatorio Benedetto Marcello en Italia, tomaba clases con Adriano Vendramelli, con Franz Elmerson, iba aquí, iba allá. Y aproveché, yo creo que esa época fue muy bonita porque estaban los cuatro mosqueteros vivos en ese entonces, lo que llamaban les quatre mousquetiers, que en el fondo era lo que heredó la Légion d'honneur de Francia, que los que eran legionnaires
que venían de esa cresta de los mosqueteros, que Alexandre Dumas lo plasma muy bien en un gran clásico, que se llama Les Mousquetaires, ¿no? Ese autor francés, Alexandre Dumas, es muy descriptivo, pero es tan descriptivo que la fantasía te la exacerba, ¿no? Y yo me imaginaba cuando me dijeron los 4 mosqueteros, ¿y quiénes son los 4 mosqueteros? Bueno, Paul Tourtellier, Pierre Fournier, André Navarra y Maurice Gendron. Y cuando yo veo que me dicen los 4 mosqueteros, pero había grandes chelistas en Francia que no formaban parte de eso, de cómo los catalogaban, de esos 4 mosqueteros. Y entonces, claro, yo visito Alemania, visito Italia, visito Inglaterra, y logré ver una clase magistral, una clase privada con unos amigos estaba ya muy grande la maestra Jacqueline Dupré. Una vez viendo un documental de ella me puse a llorar porque eso lo vi yo, ¿no? Eso lo vi yo. Pero una vez que regreso a Venezuela, me dice José Antonio, ¿qué te gustaría hacer? Bueno, me gustaría, como no, plasmar. ¿No te gustaría enseñar y transmitir lo que ya sabes? Y yo le digo, bueno, sí, pero quiero estar entrando y saliendo. Entonces yo asistía a congresos, hacía festivales de música, iba a Estados Unidos, me hice un artist diploma con Leonard Rose, lo conocí en Suiza, me llevó de invitación, luego muere él de leucemia, y conocí un mundo de escuelas que luego lo que hice fue iba, venía, hacía summer camp, cours d'été, o sea, cursos de verano de todo tipo, ¿no? Luego yo iba y venía mientras seguía enseñando, mientras seguía impartiendo clases, mientras fundamos el primer cuarteto Simón Bolívar con Fran Di Polo, Ronald Virgües y Rubén Cova. Luego le cedimos el nombre al último cuarteto Simón Bolívar, que grabó un disco para Deutsche Grammophon, que son alumnos nuestros, de hecho. Claro. Y entonces, todo esto es para decirte que lo importante es que cuando queremos enseñar, tenemos que seguir aprendiendo. No solamente a través de la enseñanza, sino que la academia se transforma en una etapa de mi vida para plasmar todo aquello que yo recibí, no solo en Europa, sino en diferentes festivales que todavía yo hacía. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Lo que hice fue tratar de actualizar todo lo que estaba en violonchelo, en el sistema, en Venezuela, en las orquestas. Estaban muy, digamos, había que actualizar programas que Primo Casale y su hermano, el hermano de Primo Casale, que era chelista, había hecho esos programas antiguos en la época de Ángel Sauce, de Vicente Emilio Sojo, y esos programas eran era muy cómico porque tú veías que la graduación era un concierto de Vivaldi, tú sabes. Claro, tocar Vivaldi bien no es fácil, ¿eh? Cuidado, sí. No hay que subestimar, pero no era, o sea, tocar el concierto de Haydn era una cosa como para magistratura, ¿no? Sí. Y tocar el concierto de Dvorak, que era una cosa ya de doctorado. Hoy día, tocar la Sinfonía Concertante de Prokofiev es de doctorado, el Shelomo de Bloch de un máster, y el Dvorak, por supuesto, de una licenciatura. Pero no hay que subestimar a Vivaldi, porque Vivaldi no es fácil de tocar, y menos con las últimas investigaciones que recientemente se han hecho del propio Pietro Rosso, ¿no? Pero debo decir que ha sido una enseñanza enseñar. Porque a medida que tú enseñas a través de la academia, fíjate todo el parcours, el recorrido que hemos hecho de la música a través del folclore, de la música popular y de tu misma familia con mi familia. Estoy hablando de tus ancestros que eran, en el caso de tu tío abuelo, eran amigos de mi papá, imagínate. Entonces estamos hablando de muchas cosas. Yo veo la foto que me enseñaste ahorita con Tanglewood y yo dije, bueno, tuve el privilegio de conocer a Bernstein no como alumno de Kusevinsky, sino como el director del festival de Tanglewood. Entonces tuve ese honor y no solamente eso, sino haber sido en una de esas ediciones principal cello de la orquesta y haber tenido el privilegio de tocar en la Comunidad Europea, representando ya no Venezuela, bueno, la parte italiana, porque era todo, tú sabes, muy la orquesta mundial. Tuvimos privilegios de participar y tener a William Walton cerca, o tener a Kabalevsky por allí, que andaba caminando.
o haber visto caminar a uno de esos, ¿no? Mira, Kabalevsky, te voy a llevar ahora a una anécdota ya más, digamos que más personal ahora sí de los dos. Cuando llegaste a mi clase. Sí, tú tenías años diciéndole, me acuerdo, a mi A papá, tu papá. lleva Aquiles a la academia, lleva Aquiles a la cátedra, no sé qué. Y bueno, yo en ese momento yo empecé el cello con otros dos grandes maestros, con Alejandro Sardá y Omaira Naranjo. Y, Excelente. y bueno, empecé ahí con ellos y hice todo el principio el inicio de mi formación. Y por supuesto con Nicolás Sarpe, gran maestro que nos dejó hace poco. Gran maestro Pero, rumano, que pero fue primer cello de la Santa Cecilia de Roma. y de la Sinfónica Venezuela. Entonces, Muchos años. un maestro que aprecié mucho y quiero mucho. Entonces, y tú siempre le decías a mi papá, lleva Aquiles. Bueno, nunca se dio la oportunidad. Entonces, yo empecé a dirigir, tuve mis diferencias con el cello en ese momento, digo yo. Uno a veces tiene uno como que se molesta con el instrumento como que si es una persona. Y estuve como un año, no dejándolo totalmente, pero no estudiando así apasionadamente. Daba clases en el núcleo, pero yo era con esta, dirigiendo mucho y empecé a dirigir muchísimo. Entonces, me acuerdo que fueron varios episodios que se dieron de la mano. Un día llegué a la clase, pero así de la nada. Llegué a la clase con el maestro Rodolfo Selimbeni y me dijo, ¿cómo está el cello? Yo le dije, bueno, ahí guardado en la casa. Entonces, no, y me armó un lío, me dijo, no puedes hacer eso. Tú tienes que, si lo vas a dejar, lo vas a dejar cuando ya estés montado en las grandes ligas de la dirección. Y o sea, tú no puedes abandonar el instrumento, no abandonen el instrumento, y no sé qué. Entonces, bueno, como que agarré consejo de Rodolfo y empecé a agarrar el cello otra vez, empecé a estudiar un poquito más disciplinadamente. Y después, entonces, me llama el maestro Eduardo Marturet, con quien había visto clases, para ser asistente de él en una grabación maravillosa que hicimos con la Sinfónica Juvenil Teresa Carreño y contigo como solista. Grabamos variaciones rococó, grabamos Dvorak y grabamos dos arreglos de Peiber Medina, que está, por cierto, aquí compañero de nosotros de la Orquesta Sinfónica de Minería también. Y entonces, ahí yo me acuerdo que tú dejaste de darle clase a los muchachos de la Teresa Carreño como por un mes porque estabas preparando la grabación. Y les dijiste, bueno, vamos a hacer un seminario, grabamos por ahí por julio. Y entonces tú dijiste, vamos a hacer un seminario en agosto, una semana solamente ustedes, porque los tengo abandonados, entonces solamente ustedes y por agradecimiento por haber grabado. Y me acuerdo, porque además ellos eran mis amigos también, estudiamos juntos algunos en UNEARTE. Yo estudiaba en UNEARTE con Kevin y no me acuerdo quién más, pero entonces tú dijiste, en Alemania, Kevin. Sí, y vamos a invitar a Aquiles, porque Aquiles no puede soltar el cello y Aquiles tiene que, ya ustedes van a ver y no sé qué. Y yo dije así como que bueno, entonces me puse ahí con el cello. Tenía un año que no veía clases, un año que no estudiaba así formalmente, y me acuerdo que mi audición a la academia fue en una masterclass, porque tú me lanzaste a los lobos de una vez. Mi audición fue en público, con toda la fila de la Bolívar y de la Teresa. Me acuerdo que toqué el segundo movimiento de Kabalevsky. Ahorita que mencionas a Kabalevsky, toqué el segundo movimiento y nunca se me olvida la frase que tú me dijiste, que fue, yo hago algo diferente. Porque es muy libre el segundo movimiento, ¿no? Es muy recitado, muy libre. Entonces tú dijiste, yo hago algo diferente, pero lo que tú hiciste me convenció. Vamos a trabajar. Y ahí... Me gustó, me gustó. Y ahí fue que en ese momento, y ahí fue donde yo dije, le quise enseñar a los demás que no existía una sola manera de hacer las cosas. Y yo creo que eso te llegó a ti también.
fíjate que cuando te dije, lo hago distinto, pero lo que tú haces me gusta. Lo hago diferente, pero podemos trabajar para que tengas un plan B, te dije. ¿Te acuerdas? Claro, Es claro. bueno tener esto, pero es bueno tener una alternativa. Colocas estos dedos abajo y te voy a dar los míos y los colocas acá abajo y tú los de arriba son los que ya tú acabas de hacer. Ahora, el plan B sin caer en confusión. Claro. Te dije, también te enseñé, te dije, hay que ser objetivo, hay cosas que no te van a funcionar, pero tú pruebas en casa porque siempre se libera una cantidad de cosas cuando uno está estudiando, que uno dice, sí, ¿y por qué no? ¿Verdad? Cuando yo te vi tocar la primera vez allí, una audición abierta con alumnos míos de la Bolívar y de la Teresa Carreño, lo primero que yo me dije fue, wow, este muchacho definitivamente está muy claro con lo que está haciendo, pero vamos a hacerle ver, digamos, otro mosaico para que se dé cuenta que existe otra fórmula. Y es acá donde yo vengo, ¿no? El otro día estaba escuchando una masterclass en YouTube de mi maestro Tostelier y uno nunca deja de aprender, es acá donde yo te cito. Esa impresión que yo tuve de ti me gustó tanto que yo dije, bueno, cuando ve a Alejandro o a Mayra, que no nos vimos porque andábamos en caminos distintos, los voy a felicitar porque han hecho un trabajo magnífico con él. Ahora, ¿qué sucede cuando yo te escucho? Yo le quise enseñar al resto del alumnado que eso funciona y que hay otros mosaicos, otras versiones, y que era importante abrirse a la receptividad de recibir enseñanza sin dejar de tener un norte. Y tú estabas muy claro. A mí me encantó, de hecho, me encantó esa audición. Tanto así que a ti no te dio miedo tocar delante de los demás. Tú ni muy corto, ni muy perezosa, tú dijiste, bueno, aquí estoy yo, y tú tocaste así, pero airosamente, pero muy bien, Aquiles, muy bien. En ese momento yo me dije, tú puedes ser director de orquesta, pero tú puedes ser muy bien chelista también, porque tú tienes la capacidad de continuar con una carrera chelística, y fíjate que el chelo nunca te abandonó tampoco, ni lo abandonaste, ni él te No, abandonó a después de ti. ahí no lo abandoné nunca más, porque además cuando nos Eso me vinimos a encantó. México, sí, cuando nos vinimos a México, estaba la disyuntiva, porque mi esposa se trajo sus cosas en 2 maletas, pero yo me traje toda mi vida en una maleta, porque la otra maleta era esta que está aquí. Y de hecho, yo tenía no sé cuántos, 10 años que no tocaba constantemente en orquesta, desde cuando toqué en la Chacao y me invitaban los muchachos, me invitaba Kevin, me invitaba Eduardo A a la tocar Teresa en la Carreño, yo lo sé. Teresa, pero no Era era toda la una gran semana. orquesta. La Y una, Teresa y una Carreño fila llegó de a ser chelos, y una otra fila de Bolívar. chelos, una fila de chelos Espléndida, espectacular. la sección de violonchelo espléndida, o sea, espléndida. Así es. Entonces dije, bueno, me llevo el cello. Entonces aquí resulta que he tocado más en orquesta de lo que me imaginaba, he dado más clases de lo que me imaginaba. Y bueno, y fue la gran decisión de ese momento, fue traerme el cello también. Y además yo no había tenido la oportunidad, que si tuvieron otros, de compartir contigo dentro de la orquesta, porque ya tú tenías también muchísimos años siendo solista y dedicándote a la academia, y no, nunca coincidimos hasta que, fíjate, como la vida nos trajo a México y coincidimos aquí en México también. Sí, Maestro, yo creo que había a minerías, llegué un poquito antes de ti, pero ya yo estaba en Jalisco. claro, claro. Sí, sí, sí. Y allá también Sí, ahora compartiste con un a mí lo montón de que me gustó, alumnos. fíjate que tú, en tus inicios de dirección orquestal, yo te voy a hablar de uno de tus maestros que era como mi hermanito, de Antonio Mallorca. Claro. Antonio Mallorca, cuando él empieza en Maracay, él de Maracay le estudiaba violín. Yo estudiaba violín, él entra a la academia del maestro Ferruccio Muncinato. Yo tocaba violín antes de que él estudiaba violín. Y claro, no solamente él fue alumno también del maestro José Antonio Abreu, de mi padrino, sino que también
él estudió, además de haber estudiado violín muchos años con los más grandes maestros del violín, aquel entonces, y él se va a fundar el núcleo de San Antonio. De ahí viene la cepa, precisamente, esa cepa que de donde vienes tú y vienen otros. De hecho, una de las hijas de Antonio creo que es violonchelista. Oriana, sí, Oriana. Y fíjate lo que son las cosas de la vida, fíjate como todo está concatenado, ¿no? Todo está de alguna u otra forma, que es muy lindo, ¿no? Todo esto. Yo debo decirte que para mí ha sido una gran sorpresa cuando yo estaba haciendo el disco de la trilogía, el segundo disco, porque eso fue una trilogía, ¿no? El segundo disco, que era con la Teresa Carreño, tú estabas haciendo de asistente con siempre Eduardo Marturet, un gran maestro, gran amigo, y creo que estaba Vicky Sánchez, y estaban ustedes, pero antes, en el primer disco, Oblivion, porque se hicieron 3 discos, con las 2 Bolívar y con la Teresa Carreño, en el primer disco, que son puras piezas, allí también él tenía, no sé si estabas tú o estaba otro asistente, luego estaban ustedes 2 en el segundo, en el de en el último, creo que fue. Sí. Creo que fue el último, sí, fue el de Borjak. De hecho, se llama Salud Amour. Salud Amour. Porque se hace la pieza de Elgar Salud Amour, y yo le pido a Peiber Medina que tome la orquestación original de violín y la retrate, digamos que trate de reorquestarla para adaptarla al cello y orquesta, a la tonalidad de mi, que es diferente que la tonalidad que se toca comúnmente en cello, porque me parecía que era más luminosa, y creo que fue la primera versión que salió al mercado en internet de esa, ¿no? Y tú estabas allí, en la grabación precisamente. Se hizo Après un rêve, también. Se hizo Après un rêve se hizo de Rachmaninoff. El vocalís. Se hizo el vocalís con orquesta en la versión soprano, digamos, el cello en su octava normal, como siempre se toca, y la reprise, la repetición, siempre la tocaba arriba. Entonces, lo que me gustó es que ustedes prepararon las grabaciones, prepararon a la orquesta, preparaban no solamente, eran los que, en el caso tuyo, por ejemplo, llegabas, dirigías, preparabas a la orquesta, las cuerdas, los vientos y qué sé yo, y entonces venía el momento de la grabación y ustedes también estaban metidos con el tema de la ingeniería, que era lo interesante. Tú te ibas al plató donde estaban Christian Fetchen. De hecho, uno de los 3 ingenieros más afamados del mundo ahora, el Christian Fetchen, al igual que el que vino a grabar con Pacho, son ingenieros de Deutsche Grammophon, tú lo sabes. Sí. Y entonces, bueno, ellos grabaron mi trilogía, ellos, Christian y Laura, ¿te acuerdas? Christian Fetchen, un señor bastante grande, alemán. Y entonces Christian se iba arriba y ustedes se metían, tú metías arriba y decías, sí, esto no está bien, hay que subir un poco más, hay que acercar al micrófono. Yo me acuerdo que tú hiciste hasta de ingeniería ahí. Tú ayudaste con toda la parte del sonido. Esa fue una experiencia muy bonita, que a mí no se me olvida, ¿sabes? No se me olvida. Y la pasamos muy bien, fue una encerrona así. Yo te agradezco eso porque gracias a ese equipo tan bonito que se conformó con el maestro Eduardo Marturet, el grupo mercantil, quien fuera el patrocinante de esta trilogía, de esos 3 discos que realmente es una trilogía. Ese disco se lo dedicamos a mi padrino José Antonio Abreu, sale la dedicatoria en el disco. Yo se lo quise dedicar porque, bueno, sin duda ninguna, a José Antonio Abreu, no solamente fue uno de mis padres musicales,
sino que fue también una persona muy importante en mi vida y quise hacer ese gesto. De hecho, cuando él ve la dedicatoria, él me llama inmediatamente, me dice, ¿por qué lo hiciste? Porque no le gusta que Nada, no le nosotros, gustaba no le que gustaba uno nada, pero dijera cuando yo nada lo hice, público, ni... claro, cuando yo lo quise hacer, porque yo le insistí a Eduardo, Eduardo, por favor, vamos a ponerle siempre Eduardo y yo conjugábamos lo del tema de los nombres de los discos, y él muy bonito, siempre me, saludo de amor, conjura muchas cosas, amor por el sistema, amor por quienes te dieron, amor por la obra de Elgar, que por cierto es un regalo a Carissa, a la hija de su esposa, que era de origen alemán. Y además que, bueno, todo el mundo sabe que Elgar, un compositor como Elgar, un compositor casi autodidacta prácticamente, pero que hace de esta obra una joya, una perla, ¿no? Y cuando se hace el Dvorak, el Rococó, el Dvorak número 2, yo siempre digo el Opus 104 número 2, porque es el número 2. Y en el caso de las variaciones Rococó Fitzhagen, que fueron las versiones que yo utilicé para esa grabación, y el Rachmaninoff, y ustedes hicieron un equipo tan bonito, Aquiles, que yo eso siempre, yo te lo agradecí, pero te lo voy a volver a agradecer a través de tu emisión ahora, porque Muchísimas fue muy gracias. bonito, y sabes que esos son recuerdos que siempre van a quedar allí. Maestro, para ir cerrando, preguntas aquí más rapiditas. A ver, mejor experiencia, y sé que son millones, pero mejor o alguna que te venga a la memoria, experiencia bonita en el escenario. Haber hecho un recital al frente de uno de mis maestros en el Conservatorio de París, no solamente el maestro Müller, sino de Henri Dutilleux, que fuera mi maestro, mi consejero de estudios, también fue maestro en materias teóricas, y Olivier Messiaen. Fueron muchas, pero quizás esa, el concierto de Dvorak que toqué con el padre de Zubin Mehta, Meli Mehta, tocar para Zubin Mehta el concierto de Schumann, son muchas. Si yo te diría las experiencias, haber tocado con directores como Eduardo Mata, haber tocado con Carlos Chávez, con Antonio Esteves, haber tocado con José Antonio, que nos preparaba siempre y nos hacía brillar, nos sacaba nuestra fuerza interior. A ver, ahora pregunta rápida, respuesta rápida. ¿Periodo favorito en la música académica? Esa es otra pregunta difícil para mí, porque yo amo mucho de cada periodo. Creo que el impresionismo francés. Impresionismo, me Yo encanta. Debussy. Me encanta, me encanta. ¿Compositor favorito? Son muchos, pero creo que me gusta Prokofiev y Debussy. Me gusta Debussy también. ¿Obra favorita? Si te tuvieses que quedar, para no ponértela tan difícil, una obra para cello, una obra para orquesta. Esa es otra respuesta difícil. Bueno, aquí te puse en aprietos. Eso es otra difícil. Yo creo que entre mis obras favoritas está el concierto de Robert Schumann, otro gran compositor al que amo. El concierto de Robert Schumann, por supuesto, el concierto de obra para cello y orquesta o obra en general. Como tú quieras. Bueno, debo decirte que la consagración de la primavera de Igor Stravinsky, creo que marcó mi vida. ¿Chelista favorito? Esa es otra difícil porque cada uno tiene lo suyo. Y bueno, el maestro Slava Rostropovich también me dio clases y debo decirte que no puedo negar que, o sea, no puedo esconder mi devoción hacia él, pero tampoco puedo esconder mi devoción hacia la línea francesa. Por supuesto. O sea, la línea rusa y la línea francesa son de mis favoritas, por supuesto. Es difícil contestar esto porque Feyerman también me gusta, y Piatigorsky también me gusta, y me gusta mucho, pero sí, el maestro Slava Rostropovich en el romántico. Rostropovich es bueno, sí. Muy así importante. Así es. A ver, instrumentista de cualquier instrumento favorito, que recuerdas así, que tú dices, este instrumentista me encanta. Yo creo que Henry Schering.
Chévere. Tuve el honor de compartir con él varias comidas y de cerca. Fue un gran consejero para mí también. O sea, A ver, otra pregunta, última pregunta comprometedora. ¿Director favorito? tengo varios. Carlos Kleiber es uno. Carlos Kleiber es para mí de los Me encanta. top. Me gustan muchos. O sea, es difícil responder. No, claro, pero bueno, de eso se trata, de que Yo sea, estoy abierto a todo. de que sea así. Como tú ves, yo estoy abierto a todo tipo de estilos y gustos. Es como que yo te diga, ¿a ti qué te gusta más? ¿Te gusta más la langosta o el caviar? Yo te digo, Pero vamos a eso, vamos a eso. A ver, destino favorito fuera de Venezuela. Un destino fuera de Venezuela que más te gusta. París. París. Ahí estamos. Pero Roma también me gusta, Internacional. cuidado. Me gusta México también, cuidado. O sea, si te diría, puedo escoger tres, ¿no? Esos tres están buenos, esos tres están buenos. Ya te dije tres importantes. Y yo ahí París, estoy Roma, muy de acuerdo. México. A ver, sala favorita en Venezuela. Aula Magna es de una ingeniería que todavía está a la vanguardia. Sí. Ese ingeniero, de hecho, hizo muchas salas en el mundo. Sí. A ver, destino favorito turístico en Venezuela. Margarita. Delicioso. Comida favorita del mundo. Mérida también. Mérida de Venezuela también me gusta. Sí. Comida favorita del mundo. Wow, son muchas. O sea, me gusta el tarama, que es como una especie de terrine griega. Me gusta la comida griega. Comida preferida en Venezuela. A eso está más fácil. Aparte del pabellón, bueno, el asado. El asado negro. El pollo con salsa de asado, porque no como carne desde hace como 20 años. Lo reemplazo por granos, y todos frutos secos. Pero me gusta el pollo con la salsa del asado negro. Uy, eso suena bien. Muy bien. Suena bien, bueno. Pero comida preferida, el salmón, sin duda ninguna. Bueno, maestro. En algún momento, maestro, cuando ya se pueda salir un poquito más, tenemos que juntarnos a comer. Extrañamos mucho esta temporada, bueno, nuestra temporada de verano que no se pudo hacer, y la tradicional chelada, la comida de los chelos después de la temporada que no se pudo hacer, pero bueno, ya pronto vendrán. Ya vendrán mejores tiempos. Así es. Yo creo que lo importante es esto que tú estás haciendo. Déjame dirigirte unas palabras. Debo felicitarte porque este programa le da, no solamente a través de este medio, a la audiencia, le da esperanza del día de mañana con todo lo que estamos viviendo, lo tan aleccionador que es para el ser humano verse en las condiciones como nos estamos viendo, que es difícil ya abrazar al vecino o abrazar a alguien que venga de afuera, porque ahora todo es de codito o de deditos. Pero eso que tú estás haciendo es un aporte fundamental. De hecho, yo comienzo recién ahora, he perdido familiares con el COVID, no solamente en Europa, en amigos, en Estados Unidos, en Venezuela dicen que no hay, pero sí hay, y hay bastante. Y estamos viendo sucesos que nos tienen que llenar de mucha reflexión, porque esto que tú estás haciendo es abrir un poco las ideas a través del compartir, porque lo que estás haciendo es un foro, y este foro que tú abres es importante para aquel que está detrás de las cámaras, ¿sabes? Importante porque además que abre ideas, es un entretenimiento que también da intelectualidad y conocimiento, porque estamos hablando de historia. En eso estamos, maestro, en eso estamos inventando cosas nuevas. Sé que tú también has estado, voy a poner por aquí también la invitación para las redes de las diferentes academias latinoamericanas, los diferentes sedes de las academias latinoamericanas en México, Chile, Perú, Paraguay, que lo que viene, el cono sur, ahora, lo que viene. Voy a poner todo eso por aquí. No me despido antes de agradecerte una vez más
no solo por tus enseñanzas y por tus consejos, sino también por haberme regalado este tiempito en el que hablamos bastante. Y bueno, para todos los que nos escuchan, muchísimas gracias por escuchar todos los programas. Por aquí, por el canal, tienen clases, consejos de música, consejos de tecnología y las entrevistas a grandes personalidades de la música, como el maestro William Molina. Y bueno, para cerrar, muchísimas gracias, maestro, una vez más. Permíteme extenderte una invitación. Lo más seguro es que en la ruta del violonchelo te invite. Quiero tocar un tópico importante, que es los violonchelistas, directores de orquestas. Y yo creo que no solamente podríamos hablar de John Barbirolli, etcétera, Arturo Toscanini. Te quiero invitar para ese programa en un futuro, porque creo que es interesante que podamos hacer dentro de la ruta del violonchelo también, digamos, mención de estas personalidades, y tú que eres director y chelista, pues podrías perfectamente brindarnos mucha historia sobre esto. Yo encantado. Y es importantísimo. Entonces, Aquiles es muy agradecido, y sobre todo porque estoy seguro que tu padre en estos momentos nos está escuchando en el plano donde está, junto a mi padre y tu abuelo y tus abuelos. Así es. Estoy seguro que... Y José Antonio. Muy contentos, muy orgullosos, y José Antonio, mi padrino, y todos están reunidos viendo esto con mucho orgullo. Con mucho orgullo, porque es el legado. La invitación te la voy a extender, tengo varios ya, no los voy a mencionar a todos, pero te hago la invitación, creo que para dentro de mes y medio, 2 meses, pero sí vas a estar allí. Cuenta conmigo, yo encantado. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Bye bye, nos vemos el próximo viernes. Chao, adiós.